La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia AM y Democracia TV. Hoy, estimados seguidores, queremos ilustrar sobre un tema que ha sido materia de debate durante las últimas semanas respecto de la aplicación de recursos constitucionales plenamente válidos como el habeas corpus, la acción de protección, las medidas cautelares. Sin embargo, en la Administración de Justicia se ha advertido y se ha denunciado abusos en la administración de estos recursos constitucionales. Uno de ellos, el habeas corpus, que incluso fue de gran notoriedad debido a que fue concedido al ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, quien tenía 2 sentencias condenatorias ejecutoriadas, una tercera sentencia condenatoria en apelación, y fue concedido mediante el recurso de habeas corpus. Incluso entre las varias observaciones que se hicieran, cuando se señaló que el artículo 89 de la Constitución, al hablar de la acción del habeas corpus, que dice en el inciso final, cuando la orden de privación de libertad haya sido dispuesta en un proceso penal, el recurso se interpondrá ante la Corte Provincial de Justicia. Lo hizo el juez de primera instancia, que está suspendido y con denuncia de error inexcusable a cargo de la Corte Provincial de Santa Elena, que revocó ese habeas corpus. Se ha hecho un debate que es bueno precisar y pretendemos ilustrar en este sentido con nuestros invitados, el doctor Agustín Grijalva, ex juez de la Corte Constitucional, académico, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, y el doctor Andrés Benavides, constitucionalista y académico. Quisiera empezar con el doctor Agustín Grijalva porque él ha sido protagonista cuando fue juez constitucional. Se aprobó una resolución muy importante el 24 de marzo del 2021, en donde se señaló que el habeas corpus es una garantía constitucional para tutelar el derecho a la integridad personal de las personas privadas de la libertad. Luego de dar la bienvenida, doctor Agustín Grijalva, por favor, explíquenos cómo debió aplicarse este habeas corpus partiendo de algo que ha sido observado respecto de la resolución de la Corte Constitucional y que usted fuera ponente. Por favor, explíquenos sobre esta resolución y sobre la debida aplicación que debe haber en la Administración de Justicia de este recurso constitucional. Muy buen día. Muchas gracias por la invitación y saludos a Pamela Aguirre y Andrés Benavides. Bien, la jurisprudencia de la Corte que usted menciona, la sentencia y las demás sentencias, numerosas sentencias sobre el habeas corpus, obviamente lo que hacen es desarrollar las normas positivas que constan en nuestra Constitución, y en el caso del habeas corpus, pues se refiere a que protege la libertad personal, pero también la vida, la integridad personal de los privados de libertad, porque durante la privación de libertad el Estado tiene el deber constitucional, jurídico, de respetar y de garantizar esos derechos. Esos derechos no quedan suspendidos o derogados por la privación de libertad, todo lo contrario, más bien por la situación de subordinación en que están los privados de libertad, pues el Estado tiene una especial responsabilidad al respecto.
Y así se ha establecido en la Constitución, en la jurisprudencia interamericana y en el derecho comparado, en buena parte de las legislaciones latinoamericanas. Ahora, la Corte lo que ha distinguido, digamos, es las situaciones en las cuales hay solamente prisión preventiva de aquellas en las que hay sentencia condenatoria. Cuando hay prisión preventiva, puesto que esta es una medida cautelar, digamos, de último recurso, de último ratio, es más viable para los jueces disponer medidas alternativas a la privación de libertad cuando hay violaciones a la integridad personal. Pero si hay sentencia condenatoria, por supuesto, el asunto es mucho más complicado, porque un habeas corpus no puede invalidar una sentencia penal. Y entonces la Corte ha dicho que en ese caso, pues, lo que debe privilegiarse son las medidas alternativas. Hay situaciones totalmente excepcionales que están taxativamente indicadas en las sentencias, en las que, pues, cumplidos ciertos requisitos, considerada la gravedad del delito, la pertenencia a un grupo vulnerable, la recurrencia de las violaciones a la integridad personal, etcétera, una serie de requisitos que constan taxativamente allí, pues podría eventualmente, de forma totalmente excepcional, también ordenarse la libertad. Pero la idea es que si es que hay sentencia, se recurra primero a todas las demás medidas alternativas, traslado a un hospital, a otro centro de salud, vigilancia, pedir informes. Hay muchas medidas alternativas que incluso la jurisprudencia de la Corte enuncia para orientar a los jueces que se pueden adoptar, ¿no? En el caso que usted menciona, pues sorpresivamente se recurrió a ordenar la libertad, no solamente desatendiendo estos criterios sustantivos de la jurisprudencia de la Corte, sino incluso con graves y varias violaciones de orden procesal, que son de conocimiento público respecto a la competencia, a la forma de sorteo, etc. De manera que me parece que finalmente la Corte Provincial sí está actuando, la Corte Provincial de Santa Elena sí está actuando ahora sí de forma correcta, considerando la jurisprudencia de la Corte, considerando las normas constitucionales, legales, tanto sustantivas como procesales. Pese a lo negativo y lo desagradable de esta decisión arbitraria de este juez de Santa Elena, pero digamos, el lado positivo es que la Corte Provincial de Santa Elena ha ejercido, a mi modo de ver, en forma general adecuadamente las funciones correctivas, como las llama el Código Orgánico de la Función Judicial, y creo que ha enderezado el camino en este proceso de habeas corpus. Doctor Grijalva, sin embargo, no es el único caso en casuística, hay otros hechos que incluso se ha inobservado. Un condenado por delincuencia organizada, que un juez encargado que fuera suspendido y luego destituido, concedió esta libertad. La Ley de Garantías Constitucionales, en su artículo 44, establece claramente el trámite que debe haber. Y en este y en otros casos ha sido inobservado. ¿Usted cree que se está abusando de estos recursos que son constitucionales o necesita una nueva aclaración? Porque lo que se ha tratado de endilgar, de señalar, es que la Corte Constitucional de alguna manera ha confundido. Es bueno despejar este hecho, doctor Grijalva. No, sin duda hemos visto algunos escandalosos abusos, ¿no? Son abusos de derecho, a mi modo de ver, en que se distorsionan las garantías, claramente. Si usted tiene, citemos otros casos, si usted tiene un proceso, digamos, de fiscalización, de evaluación política en la Asamblea,
y esto se judicializa, se lleva inadecuadamente a la justicia constitucional, bueno, allí, digamos, hay un abuso de derecho, ¿no? Porque se le está dando un fin que no tiene. Las garantías están para proteger los derechos de los ciudadanos, de las ciudadanas. Si es que usted tiene igualmente otras decisiones, digamos, de tipo político, ¿no? O de tipo disciplinario. Vamos a tomar el caso de la decisión del Consejo de la Judicatura, en que allí ya se toma una decisión, es un proceso administrativo, sancionatorio. Si todos los procesos administrativos sancionatorios en este país van a ser objeto de acción de protección, nos quedamos sin control disciplinario sobre los jueces. Así de simple. Entonces, y en este caso, pues incluso no había inminencia en la medida cautelar que pidió el presidente Saquicela. Fíjese usted, si tiene usted una legisladora que legítimamente en ejercicio de sus funciones de fiscalización está investigando el caso este de la Universidad de Yachay y se le demanda penalmente, entonces nos quedamos sin fiscalización en la Asamblea Nacional, desconociendo totalmente las facultades que la Constitución establece para los asambleístas, ¿no? El hecho de que no son responsables civil penalmente por sus expresiones. Entonces no puede ser así, no puede funcionar así, ¿no? Las garantías no son para impedir, para bloquear el ejercicio legítimo de las funciones y de las instituciones y de los órganos públicos. Cuando los órganos públicos ejercen sus funciones, como en estos casos, pues esto, digamos, es conforme a derecho. Y utilizar, manipular las garantías para bloquear el ejercicio de esas funciones públicas, pues es, como le digo, a mí me parece que realmente incurre en un abuso de derecho, ¿no? Desnaturaliza las garantías constitucionales que están para proteger los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. Felizmente, en el caso que ha citado el doctor Grijalva, de la demanda de un ex directivo de la Universidad de Yachay contra la asambleísta de la Comisión de Fiscalización, Ana Belén Cordero, ha quedado en nada. Se ha revisado esa decisión de procesar la tarea constitucional que tiene un asambleísta, que tiene la Asamblea Nacional. Quiero saludar a la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista académica. ¿Cómo enfrentar estos casos en donde se tuerce la aplicación de la Constitución, se ha abusado de estos recursos que son importantes, como decía el doctor Agustín Grijalva, recursos importantes, bien aplicados, recursos constitucionales como el habeas corpus o la acción de protección o las medidas cautelares? Buen día, doctor Aguirre. Miguel, buenos días. Buenos días, Agustín, André, y pues a toda la audiencia que el día de hoy nos acompaña. A ver, ya creo que en conocimiento del público está claro que los mecanismos de protección de los derechos, específicamente garantías jurisdiccionales, habeas corpus, acción de protección, medidas cautelares, la misma acción extraordinaria de protección, son mecanismos que tiene el ciudadano para defender sus derechos frente a posibles violaciones o violaciones que se den y proteger esa dignidad humana, para decirlo de alguna manera sencilla. El hecho de que estos mecanismos sean sencillos, que sean rápidos y que busquen ser eficaces, al final del día ayudan al ciudadano, ayudan a las personas que buscan esa protección. ¿Cómo evitar que se abuse? Pues hay algunas vías. La primera es contar con buenos jueces. ¿Y por qué empiezo con este señalamiento? Porque en materia constitucional también, me imagino, la audiencia ya tal vez se estará cansada de escuchar este latinazgo de el iura novit curia, el juez conoce el derecho. Entonces, si tenemos jueces que conocen de las normas positivas, que conocen de la jurisprudencia, que conocen de la real aplicación y dimensión de protección de estos mecanismos, pues en gran medida ya tenemos un camino recorrido que nos permite tener al menos una identificación de cuándo
los jueces deben aceptar este tipo de acciones y cuándo no. Por otro lado, el segundo gran eje es la formación jurídica y la formación de nuestros abogados. Ojo, si existen garantías que han sido interpuestas mañosamente, que son presentadas para acrecentar maliciosamente el ámbito de protección de estos derechos, pues efectivamente estamos fallando las universidades, las facultades de derecho, porque el abogado es un medio para hacer justicia, no para cometer injusticias. Entonces, en esa línea debemos retomar hacia cátedras como ética profesional, y tenemos que retomar además no solo en las facultades, sino esto ya mucho más atrás, en la formación misma de los ciudadanos comprometidos, valores que nos permitan convivir en sociedad con empatía y solidaridad. Y esto entonces significa muchísimo ya como un trabajo de Estado y trabajo de sociedad. Y finalmente el tercer eje que yo me animo a señalar y que lo reitero desde ya hace algunos años es que se requiere una justicia especializada. Si nosotros tenemos jueces laborales, jueces penales, jueces civiles, jueces de la niñez y adolescencia, que están preparados en su materia, que les gusta la rama a la que se han dedicado, pero de repente tienen que dejar el conocimiento de sus causas y la sustanciación de sus causas porque sale sorteada una acción constitucional en la que en ese momento tienen que empaparse de la jurisprudencia, de los avances, del desarrollo, pues ahí tenemos un problema de eficiencia del sistema. ¿Y por qué eficiencia? Pues porque básicamente no le damos tiempo a este juez para que pueda tener un real y cabal conocimiento de la materia constitucional. Entonces, creo que tenemos que buscar las soluciones, me parece, Miguel, desde una visión integral. No me parece que puedan existir fórmulas mágicas, es decir, no creo que si tenemos jueces especializados esta situación va a mejorar automáticamente de la noche a la mañana. Podrá mejorar, sí, pero no va a cambiar una práctica, por ejemplo, corrupta de algunos abogados de manosear el derecho, de manosear las garantías, de vulgarizarlas, utilizarlas para todo, cuando realmente ese no es su fin ni la vocación de estas garantías. Y entonces solo una visión integral y soluciones que permitan tener todos estos ángulos nos van a permitir tener un mejor sistema de administración de justicia constitucional. Doctor Aguirre, aquí hay dos actores. Uno, el que solicita, en este caso, el recurso de habeas corpus, y el otro, el juez que lo concede. Y en verdad ha habido distorsiones por la estructura que existe. Un juez de tránsito, si cae en su sala, tendrá que tramitar esta demanda de un recurso constitucional. Pero decía, hay las dos partes, el uno el juez y el otro el abogado. Aquí también hay una gran responsabilidad que abogados que se debiera entender que saben de derecho, saben de estos pronunciamientos que ha habido en el país y sin embargo insisten, persisten hasta lograr un recurso constitucional como el habeas corpus de manera no solo ilegal sino ilegítima. Sí, de hecho, fíjese usted que uno de los grandes problemas que avisoro es justamente el hecho de que el grupo de abogados, el núcleo de abogados, pues somos un grupo bastante desinstitucionalizado. ¿Y qué quiero decir con desinstitucionalizado? Pues fíjese usted que hasta antes del 2010 era obligatorio que los abogados estemos inscritos en el colegio de abogados. Y esto de alguna manera permitía tener un grupo de practicantes del derecho, ¿sí? Abogados, litigantes, que pues estén constantemente capacitados, que estén constantemente conversando con pares e inclusive identificar como un grupo de una profesión noble. Realmente la abogacía debe ser una tarea noble, un trabajo noble que ayuda a la sociedad a alcanzar esa justicia y esa paz social. Y lamentablemente cuando se desmantela esta institucionalidad, colegios de abogados que pudiesen establecer, por ejemplo, sanciones morales, y esto no porque pretenda ser una sanción pecuniaria al abogado que está mal utilizando la garantía, sino que lo que pretende ser es que, miren, no es un abogado ético.
Y la gente entonces empieza a conocer quiénes son esos abogados en los cuales se puede confiar, en los cuales podemos saber que si con certeza nos dicen no cabe este recurso, no vayan a otro en el que sí le digan que sí cabe y entonces por cobrar honorarios él presenta cualquier tipo de demanda. Porque estamos lamentablemente encontrándonos en situaciones en las que se ha perdido tanto una práctica ética del derecho que estamos llegando a estos niveles que ya señaló el doctor Agustín Grijalva, en el que pues todo termina judicializado. Nuestra política a día de hoy está judicializada. Absolutamente todo se encuentra judicializado y ese no es el camino para poder encontrar una correcta administración de justicia. Lo que estamos generando es saturando el sistema de administración de justicia con causas que no tienen fundamento. Entonces, es contradictorio que los abogados luego nos quejemos de que el sistema no responde si nosotros lo saturamos con causas, y me disculpa la audiencia de la expresión, con causas basura, con causas que sabemos que no tienen fundamento. Bienvenida, doctor André Benavides, constitucionalista y académico. ¿Cómo parar los abusos en la administración de justicia de un recurso constitucional como el habeas corpus o la acción de protección o las medidas cautelares? Buen día. Buenos días, estimado Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo para el profesor Agustín Grijalva, para Pamela Aguirre y, por supuesto, para todos los ciudadanos que nos escuchan a través de Radio Democracia. Lastimosamente, en este momento estamos viviendo los días más oscuros de la justicia constitucional. Y esto se debe por varios factores. Por un lado, tenemos jueces que desconocen el alcance y el sentido de las garantías jurisdiccionales y evidentemente cometen errores al momento de resolver sus causas, y en ese sentido podemos ver las deficiencias que tiene la administración de justicia. Por lo tanto, vemos un Consejo de la Judicatura que muchas veces no capacita a sus jueces y funcionarios para que estén actualizados respecto de la administración de justicia a nivel constitucional. Por otro lado, también un Consejo de la Judicatura que muchas veces no sociabiliza los fallos de la Corte Constitucional, y en ese sentido vemos que jueces incluso te aplican sentencias que ya han sido superadas por la Corte Constitucional. Ese podría ser uno de los factores. Vamos a un segundo factor. No podemos desconocer que existe una situación de corrupción actualmente en el país. Vemos que muchas veces se utiliza la justicia constitucional para devolver favores políticos, favores económicos, para responder a intereses de carácter personal, y evidentemente tenemos sentencias a la carta. Por otro lado, como tercer factor, no podemos desconocer que muchas veces los propios abogados abusan de estos mecanismos jurisdiccionales. Ejemplo de aquello, vemos que hay abogados que a sus clientes les recomiendan que presenten medidas cautelares, acciones de protección, habeas corpus, en lugares alejados donde ni siquiera tenemos un sorteo que puede ser garantizado en su independencia, sino que ya vemos que hay el juez multicompetente y ya sabemos que si lo presentamos en medianoche, ahí va a caer la causa. Entonces, claramente que son varios factores integrales en los cuales el problema es sistémico. Tenemos por parte de los jueces, por parte de los propios usuarios, por parte de los abogados, pero lastimosamente aquí también hay que determinar que parte del problema también tiene la deficiencia en la redacción de sentencias por parte de la Corte Constitucional y en la redacción de leyes por parte de la Asamblea Nacional. Muchas veces las sentencias de la Corte Constitucional tienen un alcance bastante amplio, lo cual permite interpretaciones antojadizas y discrecionales. Y ejemplo de aquello fue lo que pasó en Manglar Alto con el habeas corpus de Jorge Glass. Si bien es cierto, parecería que las reglas jurisprudenciales quedan bastante claras, pero esa ambigüedad muchas veces puede ser utilizada como un mecanismo para hacer fraude a la justicia constitucional. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la Asamblea Nacional, la Ley de Garantías Jurisdiccionales se redacta en el año 2009 y hasta la fecha no ha sufrido una reforma integral que se actualice a las nuevas necesidades, a los nuevos conceptos que ha dado nuestra Corte Constitucional. Han pasado más de 10 años y no tenemos una reforma. Todavía la Ley de Garantías Jurisdiccionales tiene vacíos, tiene contradicciones, tiene ambigüedades, y muchas veces eso ha sido utilizado
por malos abogados y por jueces pillos que muchas veces lo que han hecho es favorecer al usuario de turno que en cierta forma permita garantizar en este caso una sentencia a favor para responder intereses de carácter personal, intereses políticos, intereses económicos, entre otros. Ahora, ¿cómo parar esto, doctor André Benavides, a fin de que se aplique en estricto rigor la norma constitucional, la norma legal, y también superar esto que usted señala que ha habido ambigüedad en determinados pronunciamientos? De acuerdo, yo creo que aquí la labor que tiene que hacer la Corte Constitucional, si bien es cierto, la última Corte Constitucional ha tenido un desarrollo importante en materia de garantías jurisdiccionales, pero sí existen ciertos resquicios, ciertos cabos sueltos que deberían ser considerados en posteriores casos por la magistratura a efectos de cerrar filas, porque justamente esta ambigüedad, esta amplitud ha permitido que muchas veces se utilice las garantías jurisdiccionales de manera arbitraria. Vamos al caso del habeas corpus. La Corte Constitucional te dice que en casos graves tú no puedes utilizar el habeas corpus correctivo. Sí, pero ¿qué significa casos graves? O sea, ¿o qué son delitos graves? Un delito grave puede ser cualquier cosa. Para mí una estafa puede ser un delito grave, pero para el ciudadano de pie un delito grave puede ser también una injuria. Entonces hay que ir comenzando a cerrar estas ambigüedades por parte de la Corte Constitucional, y ahí tienes dos mecanismos. La una, que es a través de las nuevas acciones extraordinarias de protección que conozcan en los casos, revise las reglas jurisprudenciales que ya ha emitido, las mejore, las modifique, pero obviamente no elimine, porque yo también escucho a cierto sector jurídico que dice que hay que tumbarse el avance que ha tenido la Corte Constitucional en la materia. Eso tú no puedes hacer. Que puedes mejorar, que puedes fortalecer, sí, y eso es parte de lo que puede hacer la Corte Constitucional, o en su defecto lo que tiene que ver con el mecanismo de selección y revisión. A través de la selección y revisión de sentencias, podrías, en cierta forma, mejorar el alcance de las garantías jurisdiccionales y obviamente vas evitando este tipo de huecos que se están presentando. Y lo segundo, estimado Miguel, es evidente que la Asamblea Nacional tiene que reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y ni siquiera la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, de acuerdo al 134 de la Constitución, tiene facultad o iniciativa legislativa para presentar proyectos de ley. Yo creo que la Corte Constitucional tranquilamente podría presentar un proyecto de ley en materia de garantías jurisdiccionales, presentar a la Asamblea Nacional y que se dé el trámite correspondiente. Entonces, de esa forma, si ya tenemos mayor seguridad y certeza jurídica, evidentemente podríamos superar el problema. Ahora, vamos a otro espacio. Los jueces que hacen justicia constitucional, principalmente Corte Provincial y Corte Constitucional, yo creo que no deben hacerse de la vista gorda y comenzar a calificar los errores inexcusables, deben comenzar a calificar la negligencia manifiesta, porque muchas veces jueces que fallan en contra de derecho quedan en la impunidad, no ha pasado nada. Y ahí es cuando se convierte esto en un círculo vicioso, porque si una vez ya fallaste en contra de derecho y no te pasó nada, en el segundo caso igual lo podrías hacer y no ocurre absolutamente nada. Entonces vemos que hay varias medidas que se podrían tomar por parte de la Corte Constitucional, por parte de la Asamblea Nacional y principalmente de los jueces de alzada que califiquen errores inexcusables y negligencias manifiestas para que esos jueces que están sustanciando de manera mal y resolviendo en contra de derecho no lo vuelvan a hacer en casos análogos o casos futuros. Precisamente quiero volver con el doctor Agustín Grijalva. El caso sonado de la libertad para retornar luego a la cárcel del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, la Corte Provincial de Santa Elena ha señalado el error inexcusable de este juez Diego Moscoso por esa actuación absolutamente irregular. Ahora, ¿cómo parar estos abusos, doctor Agustín Grijalva? Y en segundo lugar, ¿usted cree que hay ambigüedades, como ha señalado el doctor André Benavides? Y si es que hay, ¿cómo esclarecer para que no quede lo que se suele decir un cabo suelto? Bueno, comienzo por esto último. Me parece que, digamos, no se le puede pedir a las normas ni a la jurisprudencia lo que es imposible que dé.
Es decir, jamás, ni en el Ecuador ni en ningún país van a existir normas absolutamente precisas, absolutamente claras. Esto es contrario a lo que es el lenguaje. El derecho está construido con un lenguaje natural, de manera que hay un grado de indeterminación inevitable, ¿no? Esto es algo, digamos, en realidad básico, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, hay un proceso progresivo por el cual, por ejemplo, a través de la técnica parlamentaria, la técnica legislativa, se va precisando, se va disminuyendo esa ambigüedad, esa vaguedad. Lo propio sucede con la jurisprudencia. La jurisprudencia también es un proceso progresivo, no es que de un día a otro se puede tener jurisprudencia exacta, precisa. Yo diría todo lo contrario. Permanentemente, digamos, se va afinando, se va precisando esa jurisprudencia. Creo que en el caso de la sentencia que menciona Andrés, se ha exagerado totalmente el nivel de vaguedad, de ambigüedad, lo cual técnicamente deja que desear. Porque hay que ser, aquí mismo, me parece, en este programa, me parece que era Paulina Araujo, hacía notar, si hablamos de delito grave, pues quizás en algunos delitos efectivamente dudemos, pero no vamos a dudar en el caso de un sicariato. En el caso de delitos imprescriptibles, ¿no? Relacionados con malversación de fondos públicos, de cohecho, no vamos a dudar. En los casos que han sido objeto de discusión, es claro que la sentencia 365 no era aplicable, ¿no? Entonces, y luego pues hay otros criterios, obviamente, si es que hablamos, por ejemplo, de los delitos más gravemente sancionados con las mayores penas, pues estos son ciertamente delitos graves, ¿no? Delitos que violan, los delitos que violan derechos humanos. En fin, digamos, no niego que se pueda ir afinando sobre todo esta categoría. Respecto a las demás, no veo yo menor amplitud, ¿no? Por ejemplo, la idea de grupos vulnerables está en la Constitución, en el artículo 50, ¿no? Adolescentes, personas con discapacidades, personas que padezcan enfermedades catastróficas, hasta se enumeran en la correspondiente sentencia. No creo que haya mayor dificultad en entender cuándo tenemos violaciones reiteradas a la integridad personal. La idea de que se repitan, de que sean frecuentes, me parece que, digamos, razonablemente los jueces con este criterio pueden juzgar los hechos de los casos respectivos, ¿no? Respecto a los delitos por condena que no provoquen conmoción social, en el dictamen 319E19 de la Corte Constitucional, allí hay elementos que definen lo que se entiende por conmoción social, ¿no? Aquella que pone en riesgo la seguridad, la estabilidad institucional, ¿no? La convivencia ciudadana que genera alarma social, como fue el caso de Glass. De manera que el caso de Glass más bien es un ejemplo de que estos parámetros son aplicables. Por supuesto, son perfeccionables como todo en la vida, ¿no? Pero sí es importante, y yo creo que aquí ha habido cierta injusticia, ¿no? Tal vez no tanto por parte de Andrés, pero hay otros analistas que, digamos, han desconocido el esfuerzo que ha hecho la Corte Constitucional al respecto. 19 sentencias no son poco respecto a adolescentes, a personas de la tercera edad, a personas enfermas, a personas en movilidad, a personas bajo acogimiento institucional, a situaciones de desistimiento. No es poco en 3 años tener, creo que el Universo reportaba 19, pero la Corte ha hablado de un poco más, de sentencias constitucionales sobre habeas corpus. Es decir, ahí hay una labor jurisprudencial, como reconocía el propio André, importante, significativa, que por supuesto tiene que seguirse perfeccionando, pero que de modo alguno no pueda haber justificado
la mala actuación de los jueces. Yo más bien me decantaría por lo que planteaba adecuadamente Pamela. Nunca, termino con esta idea, vamos a tener normas adecuadas si no tenemos jueces adecuados. Son los jueces, las normas no se aplican por sí mismas, ¿no? Es como en un partido de fútbol. Si usted tiene un mal árbitro, puede tener todos los reglamentos que quiera, puede tener el reglamento perfecto si es que eso existe. Igual, va a tener un mal arbitraje, ¿no? Para que los oyentes, digamos, puedan comprender a lo que nos referimos, ¿no es cierto? Igualmente, en este caso, digamos, aunque las normas o la jurisprudencia fueran perfectas, si es que no tenemos jueces adecuados, pues vamos a seguir teniendo graves problemas. Y respecto a los otros dos asuntos, sí estoy plenamente de acuerdo. Creo que es importante una reforma a la Ley de Garantías Constitucionales. Creo que es una responsabilidad no solo de la Corte, sino también de los gremios de profesionales, de abogados, de la propia Asamblea, por supuesto, de quienes tengan iniciativa. ¿No? Eso sería interesante que también se plantee desde la Corte Nacional, por ejemplo. Y luego también, respecto ya específicamente al error inexcusable, pues fíjese, esta es otra sentencia injustamente, a mi modo de ver, criticada en su propio programa. Miguel, varias veces la expresidenta del Consejo de la Judicatura, cuestionó fuertemente la sentencia del error inexcusable. Bueno, está funcionando. Está funcionando, ¿por qué? Porque corresponde a la lógica autocorrectiva que tiene que tener la función judicial. Son los propios jueces los que, cuando hay errores de tipo jurisdiccional en el ejercicio de la capacidad y de la competencia de juzgar, tienen que corregir los errores, ¿no es cierto? Sea manifiesta negligencia, sea error inexcusable, incluso dolo. Y eso es lo que afortunadamente veo que está sucediendo en el caso de Glass. Yo, creo que va a ser un buen antecedente, ¿no? de error inexcusable. Está calificado, ahora le corresponde siguiendo el debido proceso, por supuesto, al Consejo de la Judicatura. Debemos continuar. El proceso de manifiesta negligencia. Ciertamente llama la atención que procesos de extradición y de recusación que tienen plazos mucho más cortos hayan tomado tanto tiempo. Sí llama la atención, pero también llama la atención que el Consejo de la Judicatura él mismo haya actuado con lentitud, no haya corregido estos errores, no haya actuado oportunamente, ¿no? Dirán, es que no teníamos la denuncia, sí, pero tienen la facultad de suspensión, tienen la opinión pública ante la cual pueden plantear estos problemas. Y termino con esta idea, además del Consejo de la Judicatura, porque sería bueno, ¿no?, que unos reclamen y otros actúen bien. El problema que tenemos en el país es que muchos de los que reclaman también actúan mal. Y lamentablemente es el caso del Consejo de la Judicatura. Llevan años de retraso en la evaluación de los jueces. Y uno tiene incluso temor, no sabe si es peor o mejor que no hagan la evaluación de los jueces, porque si no se hace de manera técnica, de manera profesional, esos son mecanismos más bien de subordinación, ¿no es cierto? Y de contrarios a la independencia judicial. Pero una evaluación técnica, seria, ¿no? Ciertamente le hace bien a la función judicial. Entonces, el tema de la selección, el tema de la carrera judicial, el tema de la independencia judicial, efectivamente estoy de acuerdo. ¿De qué independencia judicial podemos hablar cuando hay corrupción? La corrupción acaba con todo. Acaba con la independencia, acaba con la diligencia, con la celeridad, con la imparcialidad. No queda en pie ninguna de las garantías del debido proceso con la corrupción. Por eso es que esto es imperdonable en el caso de los jueces. Lo primero, siempre he creído yo, el primer requisito de un juez o una jueza es la probidad, ¿no? Es que actúe, digamos, totalmente de forma correcta, no hay avisos de corrupción, ¿no? Por eso en otros países
hay extremo cuidado en la selección de jueces. Esto que usted señala, doctor Grijalva, es fundamental, la probidad notoria, que es uno de los requisitos y que lastimosamente no se ha observado, porque usted citaba el caso de Glass. Si aquí hay que puede causar conmoción grave, el caso de Glass, ¿cómo no podía causar conmoción grave? Y sin embargo no se hizo eco, no aplicó así el juez de primera instancia. Es decir, aquí son los operadores por acción, por omisión o como establece la ley por dolo o negligencia manifiesta o el error inexcusable, han seguido actuando de esta manera, conceder habeas corpus a quien ha sido sentenciado por asesinato, por delincuencia organizada. ¿Acaso eso no es una conmoción grave lo que puede causar, doctor Grijalva? Sí, como le digo, lo que sucede es que fíjese lo que significa, reflexionemos un poco, lo que significa que en este país a un ex vicepresidente de la República, ¿no?, un juez que no es competente, le conceda un habeas corpus habiendo 2 sentencias condenatorias, ¿no es cierto?, saltándose la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la Corte. Porque efectivamente, si vemos objetivamente, la jurisprudencia establecía parámetros más que suficientes para negar ese habeas corpus. Hay otra sentencia, no recuerdo exactamente el número, de ponencia de la jueza Salazar, que era también perfectamente aplicable, porque en cierto sentido incluso la 365 ni siquiera sería aplicable al caso de Glass, porque no hubo tortura. Estamos hablando de una persona que fue torturada. Sí, es una persona con problemas de salud. Por eso es más bien aplicable técnicamente, analizando técnicamente el asunto, la sentencia de la jueza Salazar, en la cual, y así incluso lo planteó la Procuraduría en la respectiva audiencia, en la cual se indica, pues, si es que no hay el servicio médico suficiente, adecuado para proteger la integridad personal en el centro de privación de libertad, pues hay que trasladarle donde lo haya. Pero esto no significa dejarle en libertad y dejar invalidada 2 sentencias condenatorias. Entonces, esto no tiene pies ni cabeza, ¿no? Va contra el sentido común. Por eso me parece muy bien que se ha hecho la declaración de error inexcusable, y para mí en lo personal es satisfactorio. Es otra sentencia de mi ponencia aprobada por la Corte, que en este caso pues el error inexcusable comience a funcionar adecuadamente, ¿no? Yo creo que el propio sistema judicial tiene que irse autodepurando, tiene que ejercer, como digo, sus funciones correctivas. Ahora, no depende solo de los abogados, no depende solo de los jueces, no depende solo de las facultades de derecho. Es un asunto muy amplio. Por ejemplo, tiene que haber voluntad política. La independencia judicial en todo el mundo siempre es una decisión política. El problema en este país es que la clase política no ha tomado la decisión, ningún partido político seriamente ha tomado la decisión de que en el Ecuador haya independencia judicial, ¿no? Correa lo ofreció al país, esa fue una de sus banderas de campaña. ¿Y luego qué hizo? ¿No? Le metió mano a la justicia, porque eso lo dijo públicamente. Bueno, pero justamente, es decir, se utiliza esto para la propaganda, para la publicidad, y luego se actúa de forma totalmente contraria. El Consejo de Participación claramente es un tremendo obstáculo para la independencia de los organismos de control y de los organismos jurisdiccionales en este país, ¿no? Sobre eso sería bueno que los partidos, los dirigentes, los líderes políticos hagan planteamientos, hagan propuestas, ¿no? En lugar de estar poniendo habeas corpus por acá, acciones de protección, medidas cautelares, por el ejercicio de funciones de las entidades públicas y de las autoridades que no tienen pies ni cabeza. Entonces, tiene que haber una decisión política, tiene que haber una cultura constitucional. Miguel, yo le felicito a usted, he estado pendiente de su programación y le noto a usted, digamos, que le da tanto espacio, tanta atención e importancia a esta crisis institucional que estamos viviendo.
Y esta es una gran contribución, porque esto contribuye al desarrollo de una cultura constitucional, de una cultura jurídica. También los ciudadanos, ¿no es cierto?, en general, tienen que educarse en las garantías, en la defensa de sus derechos, ¿no? Entonces, esto también, digamos, es parte de lo que es necesario para tener instituciones judiciales y tener independencia judicial. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo parar estos abusos en el país? Se necesita más claridad en las normas, como demanda la Constitución, artículo 82, normas claras, dice. Sin embargo, a veces los propios operadores de justicia son los que se encargan de interpretar cuando ellos debieran aplicar las leyes y los códigos. A ver, ya se habló de la indeterminación del lenguaje. El principal instrumento del derecho para comunicar es el lenguaje, y también ya se hizo referencia con gran acierto que el lenguaje es potencialmente vago. Ahora, lo que sí no podemos negar es que existe un núcleo duro de un concepto que se encuentra incluido en una norma. Y claramente habrá una sombra que la denomina Hart de penumbra para hablar desde la filosofía del derecho. ¿Pero qué quiero decir con esto? Pues que hay casos de los cuales es claro cuál es el concepto que está implícito en la norma, qué es lo que se está regulando. Y a eso hace referencia el artículo 82 cuando señala que se exigen normas previas, claras y públicas. Fíjese usted, respecto al tema de competencia, a mí me parece que en ese tema no había en dónde perderse y lamentablemente aquí el juez actúa de una manera totalmente arbitraria. ¿Por qué? Porque inclusive, vuelvo y repito, si la finalidad la finalidad del habeas corpus era ubicar el paradero del señor Jorge Glass, tenía que aplicarse lo que se señala claramente en el artículo 46. Es decir, si se desconoce el paradero de la persona que está detenida, que está privada de la libertad, se debía notificar al comandante general de la policía, al ministro del Interior. ¿Para qué? Para que le ubiquen. La finalidad de ese habeas corpus no era recuperar la libertad, era ubicarle, saber en dónde está. Claro, el hecho resulta tan aberrante desde la aplicación del derecho que argumentan desconocer el paradero, pero de repente está conectado desde la cárcel en la que todo el mundo sabía que él estaba cumpliendo su sentencia. Entonces, no podemos decir que la norma era obscura, que la norma se prestaba para interpretaciones. ¿Por qué? Porque el juez, el momento en el que identificó que realmente no había un tema de desaparición, sino que esta persona siempre estuvo en la cárcel de la Tacunga cumpliendo su sentencia, el juez debía haberse inhibido. De hecho, inclusive si nosotros analizamos profundamente, podríamos decir, inclusive ese mismo juez, el juez que está conociendo en primera instancia, tenía que no solo dudar su competencia en razón de territorio, sino también debía haber dudado de su competencia en razón de fuero. Hay un tema, por ejemplo, que a mí del todo no me queda claro y que sería interesante que en algún momento esto lo resuelva la Corte, en algún caso que presente las categorías para poder desarrollar este tema. En el 2015, la Corte Constitucional dijo que si es un caso de fuero, es decir, si es resuelto por la Corte Nacional de Justicia, es la Corte Nacional de Justicia la competente para conocer y resolver los habeas corpus que se propongan en esas privaciones de libertad. Luego, la Corte Constitucional en 2018 dice, no, cuando esté en ejecución la sentencia es del juez de garantías penitenciarias. Y la Corte Constitucional en el 2020, en la sentencia a la que se ha hecho referencia, pues perfecciona esta regla. Ahora bien, claro, si nosotros nos ponemos a analizar la regla que da la Corte respecto a un habeas corpus cuando ya se encuentra en ejecución una sentencia, es válida. Pero también es válida la otra regla en la que se señala que los jueces competentes son los jueces de la Corte Nacional cuando el caso ha sido conocido y decidido por fuero. Pues bueno, se prefiera la primera regla o se prefiera la segunda regla, sería, por ejemplo, interesante que en ese caso en el que encontramos dos reglas, si la Corte Constitucional nos pudiese dar mayor claridad. Pero ¿qué quiero decirle con esto, Miguel? Que al caso concreto era evidente que el juez de Manglar Alto nunca era competente. Entonces, me parece a mí
que sí debemos ser honestos intelectualmente cuando decimos que este juez no tenía competencia, no podía él calificar la demanda y convocar audiencia, sino que en el mejor de los casos, tal y como ocurrió con la Corte Provincial de Santa Elena, remitir el expediente a donde esta persona se encontraba privada de libertad. Entonces, de esa manera, nosotros sí que podemos decir que a pesar de la indeterminación del derecho, vamos a encontrar un núcleo duro en el contenido de esas normas. Doctora Pamela Aguirre, otro de los temas que ha sido a propósito de estos hechos, ¿cómo lograr que se respete y se aplique esto de la probidad notoria? No es posible que existan jueces como el que se ha señalado, el de Manglar Alto, que ha evidenciado que no tenía una probidad notoria para ejercer el derecho y administrar justicia. Esto básicamente desde mi punto de vista depende de la institucionalidad de este país. Por un lado, tenemos o debemos tener mecanismos por los cuales las mejores personas, los más capacitados, los más aptos, los más probos estén en la administración de justicia, pero para que podamos contar con eso necesitamos de algunas variables. La primera, por ejemplo, tiene que ser la carrera judicial. Es decir, nosotros no podemos creer que o no es admisible que existan, por ejemplo, estos jueces itinerantes o estos jueces temporales o estos procesos de nombramiento del juez de la noche a la mañana sin que esta persona tenga una capacitación para poder ser juez. Ojo, y la capacitación para poder ser juez no solo significa conocer mucho el derecho, sino además demostrar que tiene aptitudes para. Porque podemos tener una persona que sea brillante en el conocimiento del derecho, pero que si, por ejemplo, esta persona tiene una serie de traumas, pues lamentablemente no va a poder ejercer o no va a poder administrar justicia, porque para administrar justicia simplemente se requiere serenidad. Luego, además, usted debe también generar una institucionalidad en relación básicamente con la estabilidad del juez. Y aquí hay estándares internacionales de sobra para citar respecto a la estabilidad reforzada con la que deben trabajar los jueces. Y esto no porque se pueda, o más bien dicho, no porque no sean infalibles, sino porque esta estabilidad les permite tener certezas de que ellos están protegidos por una institución que le va a permitir desarrollar aplicar el derecho en el marco de este Estado constitucional o del Estado de Derecho, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, estas variables ciertamente ayudan a tener una administración de justicia proba. Luego también debemos reconocer que nuestra Constitución, desde mi punto de vista, tiene un craso error que debe ser corregido. Y es que claramente se señala en la Constitución que es el Consejo de la Judicatura el órgano de gobierno de la función judicial. Y nada más desacertado que aquello. ¿Por qué? Porque es el órgano administrativo. El órgano administrativo no puede ser el órgano regente de la administración de justicia, porque si no, entonces el juez del juez, que sería el Consejo de la Judicatura, terminaría teniendo los criterios jurídicos por medio de los cuales un juez falla adecuadamente o falla inadecuadamente. En gran medida, la sentencia 319-CN/20, a la que se hizo referencia también aquí, ha ayudado a entender que es del juez el que identifica cuando existen errores en la aplicación del derecho. Pero vuelvo y repito, tenemos que pensar que si no existe un órgano administrativo que solo se dedique a lo administrativo, siempre va a estar en riesgo la independencia judicial. Doctor André Benavides, ¿cómo parar estos casos que han escandalizado al país? ¿Cómo lograr que se cumpla el principio constitucional y legal? Uno de los requisitos fundamentales para ser juez es la probidad notoria en el ejercicio de sus tareas profesionales. Perfecto, Miguel. Yo creo que se deben tomar varias medidas, pero en el ámbito de la política pública. Y creo que debemos recordar que en el año 2018 se suspendieron los concursos de jueces y fiscales. Y en ese sentido vemos que una de las deficiencias de la administración de justicia es que no existe el número suficiente de juzgadores que puedan conocer estas causas. Si bien es cierto,
ningún ciudadano ha quedado en una situación de afectación al acceso a la justicia, etcétera, etcétera. Pero vemos que muchas veces los jueces, ya teniendo sus casos penales, teniendo sus casos civiles, laborales, les llegan los casos constitucionales y prácticamente se utilizan como si fuera la última rueda del coche de los temas importantes que deben resolver. Y eso me pasa a mí por el tema del ejercicio profesional. Yo veo casos en los cuales los jueces han utilizado plantillas para negar acciones de protección, declararlas como improcedentes, al punto, estimado Miguel, que yo descubrí y ya denuncié esto para que se califique el error inexcusable por parte de la Corte Provincial de Pichincha, que un juez me declaró la improcedencia de una acción de protección utilizando una plantilla, y tan era la omisión del juez que ni siquiera cambió los nombres de quienes eran las partes procesales. Imagínense a qué nivel hemos llegado. Solo tenía que cambiar los nombres, ni siquiera los nombres en esa plantilla cambió de las partes procesales. Entonces, es necesario más jueces, creo que existe una deficiencia. El dato exacto no tengo en materia judicial, pero en materia de fiscales, el Ecuador tiene un déficit alrededor de 300 fiscales. Entonces, no es sorpresa la ola de delincuencia, la ola de inseguridad, de impunidad, si nos faltan 300 fiscales, porque muchos casos quedan en impunidad. Ahora, vamos a un segundo elemento. Yo creo que el Consejo de la Judicatura sí debe activar los mecanismos de control interno hacia las actuaciones de jueces y fiscales y otros servidores públicos que están reñidas en la ley, pero siguiendo el debido proceso. Entonces, si tú le vas a destituir al presidente de la Corte Nacional de Justicia, no lo haces con una mera denuncia, sino que tienes que hacerlo a través del procedimiento que ya lo ha dicho la Corte Constitucional, que ya lo ha regulado el legislador en las reformas del 2020 al Código Orgánico de la Función Judicial, y esperar que te llegue la calificación de error inexcusable, la calificación de negligencia manifiesta. Pero aquí vemos que el Consejo de la Judicatura, justamente porque se le cuestiona, porque no nombran al titular de la presidencia de este organismo, no, ahí sí comenzamos con los procedimientos administrativos sancionadores. Y por otro lado, ya vemos que este fin de semana, en pleno feriado, se activan los mecanismos para sancionar a los presidentes de las cortes provinciales. Entonces, yo sí quiero un control para que los jueces pillos, para que los jueces que no saben de derecho no estén en la administración de justicia. Pero yo lo que no quiero es que el Consejo de la Judicatura utilice sus facultades disciplinarias para perseguir a determinados jueces que muchas veces les resultan incómodos. Y por otro lado, creo que es importante que la ciudadanía y los actores que estamos dentro de la administración de justicia, como somos los abogados, hagamos una veeduría de los procesos, porque muchas veces los abogados también nos quedamos callados. Yo ya he decidido que ninguna vez más voy a quedarme callado frente a un error inexcusable, una manifiesta negligencia por parte de un juez. Y yo ya estoy solicitando que califiquen las cortes provinciales y la Corte Constitucional, porque muchas veces ese silencio cómplice lo que ocasiona es que esos jueces sigan en los cargos y terminen haciendo lo que están en este momento resolviendo. Entonces son varios factores que se debían tomar en cuenta, estimado Miguel, y como le dije, el problema no solo corresponde a la Corte Constitucional, a la Judicatura, no, el problema es integral, y aquí todos los actores que formamos parte de la administración de justicia constitucional en nuestro país debemos tener un cierto grado de responsabilidad para que mejore esto. Si no nos comprometemos, prácticamente apaguemos las luces, bajemos la lámpara y ya no conversemos sobre estos temas. Doctor Agustín Grijalva, ¿cómo enfrentar este problema integral, depurar a la justicia a fin de que haya seguridad jurídica en el Ecuador? Yo creo que es necesario, digamos, un gran proyecto pero serio realmente de reforma de la justicia, ¿no? Esto se ha hecho varias veces en el país, pero lamentablemente en la mayoría de ocasiones para someter a los jueces, para tomarse el sistema judicial, ¿no?, por parte de una u otra agrupación política. Como no veo que del lado de los partidos políticos, de la clase política, haya ninguna iniciativa, yo creo que tenemos que tomar la iniciativa de los ciudadanos, ¿no? Las facultades de derecho, los gremios profesionales, las organizaciones, los movimientos sociales.
La actitud de la clase política es realmente ridícula, porque las primeras víctimas de la judicialización de la política son ellos, ¿no? Es un juego, una sucesión. Ahora persiguen y luego serán perseguidos. Es decir, no pueden realizar su actividad tranquilamente, ¿no? Pero no veo planteamientos serios, no veo propuestas. De manera que yo creo que es un momento en que desde la sociedad civil, los medios de comunicación, fue interesante en el caso de Glass. Yo creo que la opinión pública desempeñó un rol importante, ¿no? Un rol importante para que esa arbitrariedad no progrese y se adopten las correcciones que eran indispensables. De manera que me parece que desde la sociedad, desde la sociedad civil y la opinión pública y los medios de comunicación, hay que comenzar a profundizar en este tema y hay que comenzar a gestar propuestas de reforma. Me parece muy bien lo que se ha planteado acá, ¿no? Discutamos el problema de la corrupción y la independencia judicial en las facultades de derecho, en los gremios, ¿no? En el foro, en los medios de comunicación, y vamos pensando propuestas, ¿no? Estoy de acuerdo, es necesaria una reforma a la ley de garantías. En la Corte efectivamente identificamos una serie de falencias. Yo mismo planteé varias veces impulsar una reforma, pero esto podría también surgir, ¿no? de otras instancias de la sociedad. Entonces, tenemos un problema gravísimo, ¿no? Que parece que hay un problema de una falta de carrera judicial, falta de selección adecuada, de evaluación adecuada de jueces, ¿no? También es grave que el presidente de la Corte Nacional se demore tanto en trámites que tienen plazos, tienen reglas, allí sí mucho más claras, más determinadas, ¿no es cierto? Y lo hace el presidente de la Corte Nacional. Y coincido en esto sí con Andrés, y bueno, pero ¿cómo se soluciona esto? ¿No? Con acciones administrativas y de garantías que van y vienen, en una especie, digamos, de ping-pong, de forcejeo allí, en que nuevamente se abusa del derecho y se manipula por parte de los titulares de estos órganos tan importantes de la función judicial, ¿no? Estos procedimientos y estas garantías. Pues es inaudito. Es inaudito que quienes deben dar ejemplo en el uso serio de estas garantías, de estos procedimientos, sean quienes nos dan el peor ejemplo posible, ¿no? Entonces, estamos mal. Yo creo que hay verdaderamente una crisis de la justicia profunda en el Ecuador, ¿no? Y esto no es un problema de abogados. Esto genera un aumento de la corrupción, de la delincuencia y de la violación de derechos humanos. Doctora Pamela Aguirre, este tema es muy importante. ¿Cómo afrontar de manera integral un problema que debiera cambiar en el país y dar seguridad en la justicia y seguridad jurídica en el Ecuador? Querido Miguel, estamos viviendo tiempos convulsos en seguridad integral, seguridad física. Estamos viviendo tiempos convulsos en seguridad jurídica. Estamos perdiendo el poco estado que tenemos. ¿Cómo hacemos para detener esta serie de hechos que lamentablemente nos están haciendo que perdamos cada vez más al poco país que tenemos? Y cuando me refiero al poco país, me refiero a institucionalidad, me refiero a un ordenamiento jurídico. Esto va a sonar bastante utópico, es bastante difícil y es una respuesta a largo plazo, pero la solución hacia todo esto es educación. Y si nosotros no volvemos a entender cuál es el problema que tenemos como sociedad, y básicamente que radica en la poca o nula educación que tenemos, y no solo como adquirir conocimientos, sino el empatizar con otro ser humano, estamos básicamente perdidos. ¿Por qué? Porque los valores surgen del hogar
y de la familia. Los valores surgen de la educación, surgen en aulas y surgen además de la convivencia. Fíjese usted, si usted encuentra un teléfono en la calle, pues muy pocas personas se animan a devolverlo. De hecho, se aplaude cuando se devuelve algo que no es propio. Y esta debería ser una actitud de vida, de devolver algo que no es nuestro. ¿Qué quiero decirle con esto? Que solo vamos a recuperar o vamos a generar un verdadero Estado cuando realmente nosotros entendamos que las normas son un mecanismo para la solución de conflictos y que nosotros creamos en ese mecanismo de solución de conflictos. Y eso solo se hace a punta de educación. Cuando nosotros entendemos que no tenemos que pasarnos del semáforo en rojo, no porque tenemos una contravención, sino porque esa es la manera en la que precautelamos nuestra salud y la integridad de los demás, solo en ese momento estamos construyendo un país. ¿Qué pasa con nuestras instituciones? Pues efectivamente ya se hizo mención aquí. Se ataca las garantías como si fuesen las garantías, el problema medular del sistema de administración de justicia. Pues realmente no son las garantías, es ese mal uso de las garantías, no es la existencia de estos mecanismos, sino cómo se los han estado utilizando. Pero ¿quién los utiliza? Abogados, jueces, la ciudadanía en general. Entonces, la mirada integral es saber que si nosotros no cambiamos nuestra forma de ver al otro y nuestra educación, la forma en la que el ordenamiento jurídico debe operar y debe operar para solucionar controversias, no generar más controversias, vamos a seguir en picada tal y como estamos viendo lamentablemente en estos días. Doctor Andrés Benavides, ¿cómo emprender esta reforma estructural integral en el país? Quizás, como decía Agustín Grijalva, partiendo, si los políticos no son capaces de emprender esto desde una iniciativa de la ciudadanía. Perfecto, Miguel. Yo creo que el rol protagónico que tiene la ciudadanía en estos aspectos es indispensable. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces este trabajo no se lo puede endosar a los ciudadanos. ¿Y cuál es el problema aquí? Que muchas veces para hacer este trabajo no es solo una cuestión de buenas voluntades. Necesitas recursos. Porque si vas a convocar a un seminario, si vas a hacer un taller, necesitas pagar el local. ¿Y quién te va a dar esos recursos? Entonces ahí tenemos un problema. Por otro lado, considero, estimado Miguel, que tampoco este problema se puede endosar a la academia. La academia, bien o mal, puede hacer sus esfuerzos para identificar los problemas, para determinar algunas soluciones. Pero aquí vemos que se debería articular con todos los actores. Entonces, yo no me quiero limitar con el tema de justicia constitucional. Vamos al tema de justicia integral. Hablemos de la administración de justicia como tal. Yo pienso que una de las cuestiones que debería volver en nuestro país es la denominada Mesa de Justicia, donde participaba Consejo de la Judicatura, participaba la Fiscalía General del Estado, el ex Ministerio de Justicia, la Policía Nacional, la Defensoría Pública, entre otros, que tomaban las medidas necesarias para solucionar aquellos problemas que estaban ocurriendo en el país. Y por eso es lo que vemos, estimado Miguel, que por un lado la policía aprende a aquel ciudadano que presuntamente ha cometido un delito, lo lleva a órdenes de la justicia, pero vemos que la justicia se hace de oídos sordos y de ojos ciegos y termina sacándole a la persona. Entonces, claro, dicen, bueno, y el ciudadano a la final del día dice, oye, le captura a la policía, le meten, califiquen la flagrancia y utilizan la administración de justicia como una puerta giratoria por la que entran y salen las personas que han cometido delitos. Entonces, si tuviéramos una adecuada política pública en materia de administración de justicia, yo creo que de alguna forma se podría corregir. ¿Y quién debería generar los recursos? El Consejo de la Judicatura, porque él debería ser el que encabece estos procesos a efectos de solucionar todos estos problemas que tiene. Y obviamente que si vamos a hablar de las deficiencias que existen en la administración de justicia en materia constitucional, lo que al menos yo esperaría es que se convoque a la Corte Constitucional, pero que no ocurra como lo que pasó el año pasado, estimado Miguel, que cuando se decretó el estado de excepción en lo que tiene que ver con el régimen de rehabilitación social,
se le invite al presidente de la Corte Constitucional y al final del día terminan echándole la responsabilidad porque declaró la inconstitucionalidad del estado de excepción. Y un episodio vergonzoso en el cual el ex juez, el expresidente de la Corte Constitucional tuvo que salir de la reunión con el presidente de la República porque se estaba, en este caso, indagando algunas acusaciones que no le competían. Entonces vemos que aquí se debe hacer estas mesas de trabajo, pero obviamente respetando las atribuciones, respetando las potestades que tienen los órganos jurisdiccionales, que tienen los diferentes estamentos del Estado, y obviamente con la ayuda de la sociedad civil existen un sinnúmero de observatorios que de alguna forma tratan de identificar, de dar soluciones, pero también yo creo que aquí debe participar la academia, pero quien debe liderar esto es Consejo de la Judicatura, Corte Constitucional y obviamente con el músculo económico del presidente de la República que dé los recursos, porque sin recursos podrás tener las mejores buenas intenciones, pero si no tienes la plata no ocurre nada. Presidente Lasso decía que vamos a comprar nuevos patrulleros, van a salir nuevas integrantes de la Policía Nacional a recorrer las calles y plazas del país. Sí, pero desarmados. Y le dispones al presidente de la República, el presidente dispone al ministro de Finanzas que dé $9 millones y se demoró 2 meses en entregar esos recursos. Entonces, ¿cómo puede ser la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad, si no hay el dinero? Entonces, aquí también hay que verle desde este aspecto y obviamente que el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Finanzas dé los recursos necesarios para capacitar a jueces, para crear nuevas judicaturas, convocar a concursos, fortalecer las carreras de derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la responsabilidad es de todos, pero hay algunos que sí tienen que liderar este procedimiento. Muchas gracias por aportar a este debate sobre la necesidad de concienciar de una reforma profunda, integral a la administración de justicia y parar estos abusos de recursos constitucionales que son fundamentales, pero que se han evidenciado que fueron o por dolo o por negligencia manifiesta o por error inexcusable, lo han demostrado con sus pronunciamientos, con sus sentencias. Muchas gracias al doctor Agustín Grijalva, es juez constitucional, académico, la doctora Pamela Aguirre, constitucionalista y académica, y el doctor André Benavides, constitucionalista y académico. Muchas gracias por este aporte y seguiremos hablando de esto. Muy amables. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Les deseo un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.